Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con un tutorial diferente. Yo realicé esta blusa. La realidad es que en mi canal de YouTube está como suéter, pero ese suéter lo di para un regalo y decidí realizarme una blusa. Entonces, si desean hacer la blusa o el suéter, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que la realicen. Está como suéter, yo lo hice como blusa, y aquí al lado solamente realicé 2 vueltas por lado y lado. Entonces así es como me queda la blusa, y aquí en el cuello realicé solamente una vuelta de punto granny alrededor del cuello. Estos son como los cambios que realicé. De resto la blusa está, la realicé tal cual como está en el tutorial. Realizamos una florecita primero que todo. También el tutorial de la flor lo dejo en el primer comentario fijo para que tengan el consecutivo, primero la flor y después ya el suéter como tal. Entonces este suéter, ya les voy a decir, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Suéter no, blusa, porque el suéter es el anterior, la blusa. Bueno, esta blusa mide de ancho, mide 42 centímetros y de largo mide 47 centímetros. Venga, lo tomamos bien. Perdón, mide 48 centímetros. Y como les dije, las mangas simplemente realicé 2 vueltas y eso fue todo. Y aquí también en el cuello realicé solo una vuelta de punto granny haciendo disminuciones. En mi canal de YouTube también tengo un tutorial pequeñito cómo se hacen las disminuciones en punto granny y también les dejo el enlace en el primer comentario. Recuerden que los colores dependen del gusto de cada una de ustedes, entonces ya pueden realizar el suéter al color que a ustedes más les guste y con la lana que deseen. Esta lana, ya que me acordé, esta lana con la que realicé el suéter es para aguja de 5. Si no estoy mal, utilicé aguja de 5,5. Me gusta que quede la prenda mucho más liviana, por así decirlo. Y al final lo que hice fue colocarle los abalorios. Yo los coloqué de esta manera, pero les voy a enseñar otra técnica también porque es en punto red. Entonces en mi caso yo solamente lo realicé solamente con una línea de abalorios. Si quieren una segunda línea de abalorios, entonces les voy a enseñar en punto red para que realicen y decoren mejor su blusa. Yo lo hice de manera muy sencilla, que sería de esta manera, y les voy a enseñar otra. Si desean hacerlo con más abalorios, entonces yo les enseño también ese punto para que ustedes decoren las blusas al estilo que ustedes desean y como por hacer algo diferente, ¿no? Sé que decorar una prenda con abalorios a la hora de lavarla sí es un poquito más engorroso, pero pues yo mis prendas a crochet no las lavo en lavadora, puesto que la vida de la prenda no sería muy larga porque se va dañando. Entonces la lavadora daña mucho la prenda, las prendas hechas a mano, entonces yo prefiero lavarlas a mano, entonces tener mucho cuidado a la hora de lavar. Si desean obviamente lavarla en lavadora, tener mucho cuidado de que las pepitas no se vayan a salir para que no se les dañe la lavadora. Entonces hoy vengo como con idea para decorar una prenda. Si ustedes ya desean hacer el punto red para hacer un chal, para hacer, bueno, no sé, una cortina, lo que ustedes gusten. Siempre el crochet, lo bonito de eso es que se aprende y lo bonito es que se puede innovar y se puede replicar en otras prendas. Entonces por lo pronto tengo esta idea. Espero que les guste este tutorial y vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a iniciar ya con las mechitas y con el decorado de nuestra blusa. Yo ya recorté varias del mismo tamaño, obviamente. Y lo que voy a hacer, este es el tamaño, lo que voy a hacer es doblarla por la mitad y hacer esto.
Voy a respetar el tejido de la blusa y voy a poner las mechitas en esta parte, en esta parte, en esta parte. Acá. No voy a ponerlas acá encima sobre el tejido. Y simplemente voy a ingresar la aguja. Ya tengo aquí la mechita por la mitad. Voy a sacarla por el orificio y después saco por como si fuéramos a hacer un punto. Y aprieto un poquito y ahí queda la mechita. Entonces aquí vamos. Tengo esta mechita, aquí la pongo por la mitad. La calculo muy bien para que quede bien parejo nuestro tejido. En esta parte no voy a colocar, voy a colocarla en este espacio. Entonces ingreso la aguja por debajo, cojo por la mitad de la mechita, saco. Podemos también hacerlo con los dedos. Entonces jalo, ingreso acá y cojo y aprieto un poquito. Aquí ya hacemos la última. Entonces cojo la mechita o el hilito, como ustedes quieran llamar, por la mitad. Dejo aquí el espacio. Ahora voy a pasar aquí al próximo espacio porque aquí ya colocamos. En esta parte no voy a colocar. Las que desean, claro que sí, con mucho gusto pueden hacerlo. En mi caso no. Y voy a coger aquí la hebrita y paso el hilo y aprieto. Entonces, aquí nos falta solamente una. Vamos a colocarla aquí rapidito. Y vamos a ingresar acá. Vamos a sacarla de aquí con los deditos, pasamos la hebra y ya quedan nuestras mechitas. Y así es como nos queda nuestro trabajo. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar con nuestra decoración o nuestros abalorios. Yo aquí tengo estos y allá tengo bastantes, sino que solamente quiero mostrarles estos porque voy a trabajar con estos. Y yo los amarro así para que no se me pierdan. Aquí simplemente vamos a hacer esto, vamos a hacer la unión de esta hebrita con esta hebrita. Yo voy a elegir este color rojito, puede ser. Recuerden que si van a trabajar con abalorios, que la aguja entre sin problemas. Esta es una aguja de 2, pueden usar una aguja de 1. Entonces así pueden trabajar sin ningún inconveniente con los abalorios. Más adelante vamos a hacer collares con abalorios. Ya hice algunos y me gustaron, entonces quiero mostrárselos. Bueno, simplemente es ingresar nuestro avalorio y coger esta mechita. Voy a hacer un poquito de zoom y voy a quitar esto para que se aprecie mejor. Y voy a coger mi mechita, ya tengo el avalorio aquí adentro y cojo mi mechita con las dos hebritas y voy a pasarlas por dentro y la saco. Entonces, si ustedes quieren decorarlo así, solamente así, voy a subirlo un poquito. Si quieren decorarlo solamente así y hacerle el nudito, va perfecto. Me gusta que darles varias ideas para que ustedes tomen la que más desean. En mi caso voy a hacer la unión de estas dos, voy a hacerlo acá. Entonces ya tengo esta parte, voy a ingresar nuevamente mi aguja, tomo la hebra de al lado, el hilito de al lado o la mechita y también voy a coger y voy a sacarla por el mismo lugar. Entonces aquí ya tenemos las dos mechitas. Así es como tengo yo mi blusa y en el otro lado voy a hacerla con este color azul. Entonces aquí voy a hacerlo de la misma manera. Entonces tengo acá esta parte, tengo acá esta parte y voy a coger de este lado las dos mechitas. Entonces primero voy a ingresar mi avalorio acá. Ahora cojo las dos mechitas, las voy a sacar.
Tengo acá una y a las que desean dejarlo así y hacerle nudito va perfecto. Y yo sí lo voy a hacer con dos, entonces me falta este. Ingreso nuevamente mi aguja y voy a sacar los dos hilitos por dentro del avalorio. Bueno, aquí entró uno, falta este. Entonces nuevamente voy a ingresar mi aguja, cojo este hilito y lo vamos a sacar. Y así es como nos queda. De mi parte lo voy a dejar de esta manera. Ahora, a mí me encanta darles ideas, entonces las que quieran poner más abalorios en la segunda parte pueden hacer, voy a coger este avalorio y pueden hacer lo siguiente. Dividen, aquí como quedaron cuatro mechitas, dividen dos, aquí dividen dos y aquí vamos a unir esta con esta. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ingresar nuestra aguja. Entonces ya dividimos esta en dos y vamos a trabajar con estas dos. Vamos a unir esta parte con esta parte. Entonces aquí cojo la mechita y voy a sacarla por este lado. Hubiera elegido otro color, pero bueno. Y acá voy a ingresar nuevamente la aguja y cojo del otro lado. Y sacamos. Vamos a organizar que quede bien bonito. Y así es como nos quedaría nuestra decoración. Entonces aquí seguirían en lo mismo, digamos. Aquí tengo este avalorio, aquí tengo las cuatro mechitas, voy a abrir por la mitad, 2 y 2, y aquí también haría la unión con esta que queda aquí sobrando y haríamos otra acá, por ejemplo. Vamos a hacerlo con este verdecito. Entonces aquí tengo cuatro mechitas, divido estas dos, esta ya la tomé de este lado y la que me queda aquí sobrando la voy a tomar acá para unir estas dos acá. Y hacemos igual, vamos a ingresar aquí nuestro avalorio, cogemos las dos mechitas, las voy a sacar y aquí voy a ingresar nuevamente y voy a tomar las dos que están aquí al ladito y sacamos. Entonces aquí vamos organizando para que se aprecie mejor. Y así es como nos quedaría. Entonces si desean hacerla de esta manera, yo solamente la hice así, como hicimos la primera parte, yo solamente lo hice así y aquí les voy a hacer un nudo. Aquí les doy esta idea por si quieren hacerla mucho más larga. Obviamente se ve súper linda. Entonces esta es la idea que tengo para ustedes. Y aquí simplemente es hacerle un nudito aquí aquí. Entonces cogemos y hacemos el nudito con nuestros deditos. Saco por todas las cuatro. Y hacemos el nudito que quede bien bonito. Hacemos el nudito para que no se nos salgan las piedritas. Y organizamos acá para que se vea más bonito. Y así es como nos queda. Entonces hacemos el nudito acá, hacemos el nudito aquí. También toca hacer nudito, se me olvidaba decirles. O si quieren dejarlo así. Y aquí es hacerle el nudito. Me falta aquí hacerle el nudito. Yo en mi caso solamente voy a hacerlo con abalorios. Aquí no voy a ponerle como en este caso más abalorios. Simplemente lo voy a dejar aquí solito.
calculo más o menos la distancia que quiero hacer el nudo. Voy a hacer el nudito. Sacamos todos las 4 mechitas y hacemos el nudito para que no se nos vaya a salir, y así es como nos queda. Entonces de mi parte lo voy a hacer así sencillito. Ya si ustedes quieren hacerlo en forma de red, que quedaría así, también quedaría muy bonito. Ya depende del gusto. Al final, entonces, cuando ya tengamos todos los abalorios, lo que vamos a hacer es cortar de tal manera que queden pareja nuestras mechitas para que quede bien bonito nuestro trabajo. Bueno, entonces ya terminamos este pequeño tutorial. Espero que les haya gustado esta decoración en abalorios para sus próximas prendas. Para las que les gusta decorar las prendas, pues aquí tienen una idea más. Espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.